¿Qué tal? Muy buenas noches, comunidad de Certifícate. Doy inicio al masterclass del día de hoy con el arquitecto Sergio Moroz, desarrollo de un plan de ejecución BIM. Nuestros objetivos principales para este masterclass es la introducción al BIM y su importancia, la elaboración del BEP, las herramientas, aprender más que todo sobre las herramientas y el software para BIM y hacer los casos prácticos y ejemplos reales utilizando la metodología BIM. A todas las personas que se han inscrito en el link para el masterclass del día de hoy van a tener acceso a nuestro campus virtual de Q10 moderno, donde van a poder desarrollar el módulo del masterclass y realizar la evaluación para obtener un certificado gratuito a nombre de Certificate Project Control, como el ejemplo que estoy mostrando en estos momentos. Comentarle que tenemos muchas aperturas este mes, tanto como de gestión BIM, proyectos BIM, dirección BIM, modelador y coordinador BIM Revit, en los cuales tenemos un gran descuento a todas las personas conectadas el día de hoy que vamos a estar dando al finalizar el masterclass del día de hoy. Sin más que decir, pues le doy pase al arquitecto Sergio Amorós, con el que estaremos iniciando el masterclass el día de hoy. Listo, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a ir compartiendo. Disculpen. Ya, ok, ya está. Ya. Lo que estoy presentando ahorita es justamente la página web del Plan BIM Perú. Desde ahí quiero empezar. Recording in progress. Sí, ya. Desde esta parte quiero empezar. Voy a darnos unas primero sobre lo que es el Plan BIM Perú y de dónde sale el plan de ejecución BIM, cuál vendría a ser su definición, la función, el por qué es necesario realizar uno y cómo se realizaría uno también. Y en qué momentos también se realizan, en qué etapas del ciclo de vida del proyecto se elabora un plan de ejecución BIM, por ejemplo. Entonces, lo que estoy mostrando ahorita es, como les digo, la página web del Plan BIM Perú. Aquí nos va a dar las pautas necesarias para justamente elaborar un plan de ejecución BIM. ¿Ok? En primer lugar, ¿qué viene a ser el Plan BIM Perú? Es una iniciativa, básicamente para poder hacer cumplir o promover el uso de la metodología BIM a nivel nacional, desde la parte de la inversión pública, empresas públicas, y después, más adelante, ya dentro de su hoja de ruta, tienen también pensado que también se pueda elaborar en proyectos privados. Es una guía, ¿no? Un plan BIM Perú viene a ser la iniciativa justamente para comenzar a utilizar la metodología BIM, y dentro de esa iniciativa, de ese movimiento, y dentro de bueno, sus páginas virtuales, podemos obtener guías, por ejemplo, la guía nacional BIM, de cómo implementar la parte BIM en los proyectos de inversión pública, y además también los formatos necesarios justamente para implementar BIM, ¿no? Entonces, aquí nada más ingresando a la página, que ahí se lo voy a pasar directamente en el chat, ¿no? En esta página, como les digo, van a encontrar cuestiones generales sobre el Plan BIM Perú, y más abajo vamos a encontrar, por ejemplo, el plan de implementación, hoja de ruta, básicamente los objetivos o pilares que tiene el Plan BIM Perú a corto, mediano y largo plazo. Y lo importante que, bueno, lo que vamos a ir viendo hoy, aquí tenemos, por ejemplo, los anexos para la Guía Nacional BIM. Y por aquí abajo, en el formato número 5 encontramos el plan de ejecución BIM, o BEP, ¿no? En inglés. Aquí dentro vamos a encontrar el formato Excel.
y un instructivo justamente para elaborar este formato. Pero es necesario igualmente mencionar qué es lo que, bueno, qué es el plan de ejecución BIM y cuál es su finalidad. En este caso es un documento que nos va entonces a indicar cómo se va a manejar la información dentro de un proyecto. Es decir, la finalidad de este plan de ejecución BIM es justamente describir cómo el equipo de ejecución se va a ocupar de los aspectos de gestión de la información. También definiendo la metodología de trabajo, es decir, cómo se va a trabajar a lo largo del ciclo de vida del proyecto, cuáles van a ser los procesos específicos justamente para poder elaborar el proyecto, las características técnicas, pero completamente técnicas, hablando, por ejemplo, características de los programas que se van a utilizar, por ejemplo, ¿no? Las posiciones, los roles BIM, las responsabilidades. Dentro de esto también vamos a encontrar, digamos, una matriz de responsabilidades dentro del plan de ejecución BIM. También es un anexo aparte, pero también se encuentra dentro del plan de ejecución BIM. Y también estrategias que pueden responder a los requisitos que se establecen en las fases de la inversión que se desarrollan aplicando BIM. ¿Ok? Eso como explicación general de lo que viene a ser el Plan BIM Perú. ¿Ok? Y su finalidad. Entonces, a ver, como les digo, aquí tienen un formato en Excel y un instructivo del web, ¿no? Vamos entrando nada más en instructivo por un momento y toda la sesión lo vamos a ir viendo mediante el Excel, mediante el formato. Voy a ir explicando cada una de sus secciones que tiene entonces el plan de ejecución BIM. ¿Ok? A ver, para ir orientándolos primero, ¿cuándo se presenta este plan de ejecución BIM? Este plan se presenta primero desde la etapa de contratación, ya se elabora un plan de ejecución BIM. Es decir, para la parte justamente de las propuestas, ya se presenta un primer plan de ejecución BIM, por ejemplo. Una vez que ya se da justamente bueno, la contratación, ya después de eso se presenta un plan de ejecución BIM mucho más elaborado, con mayor información. Eso es básicamente lo que se presenta al momento de. O sea, como parte de la propuesta inicial, se presenta un plan de ejecución BIM. Un plan de ejecución BIM más orientado a una matriz de responsabilidades y también usos BIM. Enfocado en eso, como primera instancia. Ya una vez que se da, bueno, la aprobación, ya el plan de ejecución debe ser más completo y ahí es donde entra justamente ya el formato de Excel que les estoy mostrando aquí, ¿no? Entonces voy a compartir ese formato y vamos a empezar en base al mismo. Así que voy a compartir eso. Ya. Ni bien descarguen ustedes el formato, que igual lo puedo pasar aquí directamente al chat. A ver, a ver si lo puedo pasar ahorita. Si no, igual, ahí como les digo, ya saben dónde está la información. Está muy a la mano. Ya. Listo. Esto es lo que vamos a encontrar. Lo que voy a ir explicando en este plan de ejecución BIM es básicamente todas las secciones que lo contienen y contiene el plan de ejecución BIM. ¿Ok? Todas las secciones que tiene. Por ejemplo, aquí podemos ver aspectos generales, pero antes de eso tenemos que ver justamente los datos generales del proyecto, eh, como nombre de la organización, nombre de la inversión, del proyecto, fase de la inversión, gestiones generales, código de inversión, tipo, localización, datos generales de cualquier proyecto en realidad, ¿no? Esto ya, puede empezar. Ahí no hay mucho que explicar, simplemente empezar con la información general de un proyecto. Entonces, como les digo, el plan de ejecución BIM se separa en varios apartados o secciones. Entonces, ¿cuáles son estas secciones? Por ejemplo, tenemos en la sección A aspectos generales de la inversión y del equipo de ejecución. Ese es básicamente el nombre de esa sección, la sección A. Aquí en esta sección se colocan todas las características generales de la inversión. O sea, más de lo que se estuvo mencionando en la parte anterior, se mencionan más características de la inversión, como por ejemplo los objetivos de la inversión. Por ejemplo, ya después lo vamos a ir viendo detalladamente. El alcance, como les digo, los objetivos de colaboración del equipo de ejecución y también las responsabilidades de la gestión de la información BIM del equipo de ejecución. Eso en la parte de los aspectos generales de la inversión. Voy a ir explicando de qué se compone y después vamos a ver cómo se elabora. Después, bueno, en el punto B,
que está hablando de estrategia de entrega de información del equipo de ejecución. Es cómo se va a entregar entonces la información. Esta sección bueno, se encargan de detallar los objetivos para la producción colaborativa del modelo de información. ¿Sí? Esto lo voy a conectar directamente con BIM, con la metodología BIM. Voy a mencionar un poco sobre lo que viene a ser BIM. Que bueno, a estas alturas yo imagino ya los que están aquí conectados ya tienen ahí en cuenta lo que es BIM. Pero por ejemplo, aquí estamos hablando de un modelo de información cuando implementamos BIM, ¿no? Cuando implementamos la metodología BIM, tenemos que hablar de un modelo de información o de las herramientas que nos permiten generar un modelo de información. Por ejemplo, usando un programa como Revit, podemos generar un modelo 3D que contenga toda la información del proyecto. Entonces, justamente en esa sección B se va a encargar de detallar los objetivos para la producción de manera colaborativa de ese modelo de información o de ese contenedor de información. También la estructura de la organización, lista de los recursos informáticos que serán, bueno, que sean necesarios para la ejecución, una estrategia de federación, que eso ya lo voy a ir explicando más a detalle también, y actividades también del plan de movilización y estrategias de entrega del modelo de información. Eso como cuestiones generales de lo que vendría a ser la parte B. Y por último tenemos la parte C de propuesta de modificación o acción de normas de información. Esta parte se registran las normas de información, los métodos y además los procedimientos de producción de la información. Solo para empezar desde ahí. Entonces, esos tres aspectos son los que se tienen en cuenta dentro de un plan de ejecución BIM. Pero como ven, dentro de uno tenemos más aspectos, ¿no? Más información que tenemos que ir elaborando. Lo bueno es de que, como les digo, este formato en Excel, el formato número 5, viene apoyado de un instructivo por parte del Plan BIM Perú, que es este acá que les estaba mostrando en su momento. Entonces, lo vamos a analizar primero. Aquí está, ya se está viendo. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí nos está mostrando cuestiones generales, definiciones, términos bueno, los términos aplicados en la metodología BIM, como tal BIM, entorno común de datos, plan de ejecución BIM, modelo de información, etc. Los términos relacionados justamente a esta implementación, los aspectos generales, aquí habla sobre la importancia del instructivo para utilizar el plan de ejecución BIM, la finalidad del formato, que como les decía, describir cómo el equipo de ejecución se va a ocupar de los aspectos de la gestión de la información, como datos generales, y la estructura del formato BEP, que vienen a ser las secciones que ya les mencioné, A, B y C. Algo que, por ejemplo, esto también lo estuve mencionando hace un momento, ¿qué órgano es responsable de elaborar el formato BEP? Les mencionaba de que desde la parte inicial, desde la parte de contratación, el postulante, a la parte designada principal, viene a ser como tal responsable de elaborar este formato, ya dentro de la presentación de ofertas. Eso como primera instancia se elabora un plan de ejecución BIM, pero más orientada a la matriz de responsabilidades, que por aquí también hay un formato. En el mismo plan BIM Perú, también encontramos un formato de matriz de responsabilidades. Por ahí estará, aquí es el formato número 7, aquí está, matriz de responsabilidades, un formato en Excel y un instructivo también. Una vez que ya se entrega ese formato inicial en la presentación de ofertas, ya después, una vez que ya se empieza el proyecto, el postulante ganador en este caso, a la parte designada, es el responsable ya de la elaboración de este formato, de este plan de ejecución BIM, como parte de la respuesta a la contratación. Entonces, en este punto, ya ese plan de ejecución BIM está mucho más desarrollado. Si vieron ahí el formato Excel que les mostré, es información general, ¿sí? Pero que se va a ir desarrollando mucho más a detalle conforme se avance igualmente bueno, en esta etapa. Puede llegar a tener una gran cantidad de hojas dependiendo de lo que se detalle en el plan de ejecución BIM, que sería lo adecuado, detallar todo sobre el manejo de información y cómo el equipo de ejecución va a poner parte ahí para poder justamente elaborar el proyecto.
Luego vemos cuestiones ya específicas sobre la sección A, aspectos generales, sobre el llenado justamente de esos formatos. Por ejemplo, características de la inversión. Ahí lo veíamos. Voy a compartir pantalla completa, por ejemplo. Aquí ya está. Ya. Entonces les decía, aquí por ejemplo, en el formato 5, en el plan de ejecución BIM, en los aspectos generales, aquí primero hablamos de las características de la inversión. Hablamos de las características primero del proyecto, ¿no? Fuera de BIM, fuera de todo ello, ¿cuáles son las características entonces del proyecto? Como cuestiones generales. Como ven ahí, son aspectos generales de la inversión y el equipo. Eso es algo ya general sobre la inversión, características. Después ya comenzamos a ver el alcance y los objetivos de colaboración del equipo de ejecución, ¿no? En este caso ya comenzamos a ver cuál va a ser o hasta dónde se quiere llegar con esta implementación BIM y el plan de ejecución BIM y el proyecto como tal. ¿Cuál va a ser el alcance del proyecto? Es decir, si estamos hablando bueno, en realidad cualquier proyecto, estamos hablando de un proyecto educativo, por ejemplo. En cuanto a los objetivos, puede ser justamente llegar a culminar el proyecto en una cantidad de tiempo definido o en un presupuesto también definido, más o menos, un aproximado. Eso vendría a ser tus objetivos y alcances en cuanto al proyecto. Ya después consideramos las responsabilidades de gestión de la información BIM del equipo de ejecución. Entonces, aquí ya comienza a ser un poco más extenso bueno, el tema. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el formato ya nos muestra, por ejemplo, procesos definidos, propuesta de presentación de ofertas, proceso de contratación y también actividades aquí presentes, ¿no? Entonces, estas actividades igualmente están ya estandarizadas, lo vamos a acercar ahí para que se puedan ver. Aquí dice subactividades de gestión de la información. Entonces, aquí podemos definir las actividades que se van a tener en cuenta dentro de cada etapa, o mejor dicho, dentro de la fase en la que se esté trabajando, fase de inversión en la que se esté trabajando, o todas las fases previas hasta la fase en la que estés. Entonces aquí todas estas etapas o subactividades están consideradas aquí a la derecha en lista de selección. Lista de selección, este es como les digo, el Excel, el formato que ya nos da el Plan BIM Perú, como para facilitarnos un poco esta elaboración. Y aquí podemos ver las actividades generales. Presentación de ofertas, contratación, movilización, producción colaborativa de la información, entrega del modelo y fin de la fase de ejecución. Entonces, dentro de cada una de estas actividades generales, estamos hablando, por ejemplo, de contratación, entrega del modelo de información, para estas actividades van a haber subactividades ya también estandarizadas dentro del plan de ejecución BIM y dentro de la metodología BIM. Entonces, aquí está bien organizado, eso es lo bueno. Dentro de las actividades que nos brinda, si lo guiamos, por ejemplo, de entrega del modelo de información, aquí podemos ver las subactividades que contienen este entregable o esta actividad general. Aquí menciona, por ejemplo, presentar al proveedor el modelo de información para una autorización, revisar y autorizar el modelo de información, presentar a la entidad pública el modelo de información para que sea aceptado. Igualmente así podemos encontrar varias subactividades. Entonces lo que tenemos que hacer aquí en el formato web es definir cuál es el proceso en el que estamos o cuáles son todos los procesos que se van a seguir dentro del proyecto, aquí viene el proceso, y después se van asignando las subactividades dentro del mismo. Pero entonces esto ya comienza a ser como una matriz de responsabilidades porque se tienen en cuenta ya las personas específicamente que van a estar dentro de este proyecto, ¿no? Con nombre y apellidos, con equipos de trabajo, porque claro, pueden haber subcontratistas en este caso, terceros que estén dentro del proyecto, entonces aquí se puede considerar la organización tercerizada, por ejemplo, o la organización que se está encargando de hacer este proyecto como parte del equipo de ejecución y bueno, el contacto básicamente, ¿no? Es como si fuera una matriz de responsabilidades, pero enfocada entonces a las actividades de gestión de la información. Como ven, todo se basa en gestión de información aquí en este apartado, estas responsabilidades. Entonces, para ir comparando esto con algo ya elaborado, también el formato descargado en el Plan Bien Perú nos brinda también un ejemplo base. Aquí se puede ver a la derecha,
Un ejemplo que igualmente nos podemos guiar. Aparte de tener ya un instructivo, también nos da un ejemplo base desde cero de un plan de ejecución BIM, donde primero se tienen en cuenta, como les digo, datos generales del proyecto y de la empresa, ubicación del proyecto, y ya después comienzan a hablar de las características de la inversión. En cuestiones, como les digo, ya generales sobre el proyecto. En este caso está hablando sobre una institución educativa ubicada en tal y tal lugar y todo ello, ¿no? Y en este caso, digamos, el objetivo de la inversión, los aspectos que considera la inversión y todo ello. Y ya después, como les decía, los alcances y objetivos se veían ahí mismo enfocadas en el equipo de ejecución, ¿no? En lo que se quiere enfocar, por ejemplo, en objetivos de mejorar en temas de tiempos, de calidad, de eficiencia, esos vendrían a ser los objetivos, por ejemplo, para la empresa, en base al proyecto. Alcance, por ejemplo, un expediente técnico, documento equivalente a la inversión, en lo que está mencionando ahí en el ejemplo, y en objetivos justamente está hablando de mejorar la calidad de la ejecución de la inversión. Lograr procesos y tomas de decisiones transparentes, que es un punto importante dentro de la implementación BIM. Por ejemplo, o bueno, cuando se comenzó a implementar BIM, ya lo podíamos ver que en resoluciones, veíamos que los puntos que quería mejorar entonces la metodología BIM era la transparencia, la calidad, la eficiencia, pero tres puntos importantes. Entonces, algo aparte de mejorar, por ejemplo, calidad, que obviamente al implementar BIM, al tener, por ejemplo, poder asegurarnos de que haya menor cantidad de interferencias, de incompatibilidades en el proyecto, esto mismo va a la larga, pues, aumentar la calidad del proyecto, ¿no? Poder tener un análisis previo de los materiales que se van a utilizar, de los acabados y de todo ello, también va a mejorar entonces la calidad del mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, los objetivos ya están siendo más enfocados también a la implementación BIM, a esos objetivos que podemos esperar ya implementando este tipo de metodología. Como bien está mencionando ahí, la parte de transparencia, la parte de costos y la parte de la calidad. Eso como temas de objetivos. Y como les decía aquí abajo en responsabilidades, la responsabilidad de la gestión de la información del BIM, tenemos entonces, como les digo, el proceso y por actividades. Primero en la parte izquierda. En este caso se está considerando contratación, movilización, producción colaborativa de información, etc. Y después se considera entonces las subactividades por cada actividad, ¿no? Que va a tener igualmente cada responsable, o mejor dicho, cada subactividad va a tener un responsable final para justamente garantizar que se esté dando. Y bueno, como les decía, el equipo de trabajo, organización y al final el contacto, básicamente. Este vendría a ser una matriz de responsabilidades más resumida. Como les digo, existe otro formato ya enfocado en matriz de responsabilidades, pues un formato ya más completo, ¿no? Aquí está en el formato 7. Ahí un momentito lo voy a abrir. Eso no lo vamos a ver, solamente lo quiero ahí abrir para enseñarles. Como les decía, al momento de la etapa de contratación, se presenta un primer plan de ejecución BIM, por ejemplo. Y ese primer plan de ejecución BIM está más enfocado justamente en la matriz de responsabilidades que estoy mostrando ahorita, ¿no? En cuanto a la descripción de los trabajos principales por especialidad y todas las actividades o fases del proyecto, ¿no? Aquí justamente se puede ver esa matriz de responsabilidades. Esto es algo que se presenta al inicio junto con eh, el plan de ejecución BIM inicial, algo base, para después, ya después de la contratación y empezar con la etapa, y como respuesta, se tiene que presentar un nuevo plan de ejecución BIM, ya basándonos entonces en este formato más completo. Obviamente no solamente se hace en este formato, ¿no? Lo podemos hacer igualmente en un Word y complementar igualmente con mayor información, con mayor imágenes, cuadros, gráficos. Aquí no es solamente llenar el formato, ¿no? Cosa que también es aceptable, pero también se puede trabajar en otros formatos justamente esta información. Aquí ya estaríamos pasando a la parte B, ¿ya? Hasta aquí en la parte A hay una consulta, chicos, me comentan por ahí o algo que añadir.
Si todo bien, igual les pido que me manden una manito o algo así para seguir. Ya, bacán. En este caso, el objetivo del plan, ¿me preguntas por el objetivo del plan de ejecución BIM, César? Ah, ya sé. El objetivo del plan de ejecución BIM, como les decía, es el de describir cómo el equipo de ejecución se va a ocupar de toda la parte de la gestión y del manejo de la información. Ese es el objetivo principal bueno, del plan de ejecución BIM. Saber cómo se va a controlar todo el manejo de la información dentro del BIM, ¿no? Porque ahorita solamente hemos visto una matriz de responsabilidades, personas y actividades específicas que se van a realizar. Pero después vamos a ver cosas más descriptivas de lo que se va a ir manejando dentro del proyecto enfocado en el manejo de información. O sea, ¿qué le digo al manejo de información? Justamente al modelo BIM, al contenedor de información, a los programas que se usan, a los usos BIM, también mencionados dentro de un proyecto. Entonces, yo les puedo decir que entonces la finalidad principal de elaborar un plan de ejecución BIM es que se pueda saber o se sepa describir cómo el equipo de ejecución se va a ocupar entonces de toda la gestión del proyecto y del manejo de la información. Cómo va a ser la metodología del trabajo, cómo van a ser los procesos y todas las características que componen entonces un proyecto en general. Eso como explicación de cuál es la finalidad del plan de ejecución BIM. ¿Ya? O sea, en realidad esto sí está mencionado ahí en el plan de, bueno, la Guía Nacional BIM, que es totalmente obligatorio para todo tipo de proyectos dentro de inversión pública, ¿no? Obligatorio para todo tipo de proyectos. O sea, tú me especificas ahí o sea, si les quiero especificar proyectos, en realidad lo único que dice la Guía Nacional BIM es que aplica para cualquier tipo de proyecto de inversión pública, por ejemplo, ¿no? Hasta ahí se queda. Y después, por ejemplo, si habla de proyectos de inversión privada, ya dice que es una guía, básicamente. La parte de el uso de la Guía Nacional BIM, por ejemplo. Em, Ya, vamos a seguir, vamos a seguir. Mm, Igual, si tienen otra consulta ahí por ahí me la dicen, ahí directamente en el chat. A ver, los contratistas también están obligados a realizar un BEP. En este caso, em, claro, o sea, si son los encargados básicamente de realizar este proyecto, ¿no? Se tendría que elaborar un plan de ejecución BIM, ¿no? Va a depender igualmente del nivel de responsabilidad que se le esté dando a la subcontrata, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Va a depender de eso, porque por ejemplo, en los proyectos por ejemplo, por lanzar un ejemplo, los proyectos de escuelas bicentenario, por ejemplo, ¿no? Que están ocupados por consorcios generales por consorcios generales, gestores, que tienen subcontratistas para justamente implementar BIM, ¿no? Entonces, en este caso, estos subcontratas son los encargados de elaborar toda esta ejecución del plan BIM. Y bueno, aparte de eso, siendo más específicos también sobre quién elabora este plan, ¿no? Es más trabajo del BIM Manager, por ejemplo, en colaboración seguramente con los coordinadores, ¿no? Pero es un trabajo específico para un BIM manager, pero dentro de este caso, como tú mencionas, un subcontrato. Va a depender del tipo de responsabilidad que se le está dando justamente al subcontratista. Pero según el ejemplo que les acabo de dar, ¿no? Es cómo se está trabajando actualmente, al menos en estos proyectos, ¿no? Los encargados de justamente realizar la implementación BIM, ¿no? Van a ser los encargados justamente de realizar este plan, ¿no? En este caso, el consorcio general o gestor
no se encarga de realizarlo específicamente. En este caso, un subcontrato. Ya. Eh, ya. Entonces, dentro de la parte B, la sección B, como les decía, son tres secciones. Sección B y C. La primera se encargaba netamente de aspectos generales del proyecto. Ya comenzábamos también a un poco orientarlo a la parte BIM, si lo estábamos orientando, pero igual empezábamos con aspectos generales del proyecto, objetivos, alcances y todo ello. Pero en la sección B, ya por ejemplo hablamos de, como se ve ahí, objetivos generales, ya enfocadas entonces a la parte colaborativa del modelo de información. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí lo que dice el objetivo general, em, según el ejemplo que nos está mostrando ahí, dice asegurar la viabilidad en el desarrollo del proyecto en los plazos tiempos requeridos. Aquí lo está enfocando primero a la parte colaborativa, a la parte de producción y a la parte del tiempo, ¿no? Lo está considerando entonces como una producción que se genera en una menor cantidad de tiempo posible, ¿no? Y aquí se está mencionando el uso de las tecnologías, que en este caso va a permitir poder anticiparnos a diferentes situaciones, problemas, incompatibilidades, interferencias y todo ello. Entonces aquí sí, este objetivo general ya está enfocado entonces a la parte colaborativa y al modelo de información. Aquí ya no estamos hablando de objetivos generales de lo que se busca con el proyecto, ¿no? Sino lo que se busca con la implementación BIM o la implementación la implementación colaborativa. Que esto nos dice, como les digo, mejorar algo que esté relacionado entonces a la implementación BIM. Y tal cual como dice el ejemplo, está relacionado a justamente los plazos y los tiempos. Aquí voy a ir al formato de nuevo. Listo, estamos. Ahí quedan los ejemplos. A ver, después de los objetivos, ya estamos hablando, por ejemplo, bueno, un momentito, de la estructura organizativa y composición del equipo de ejecución. Entonces, aquí ya comenzamos a hablar de las posiciones BIM, ¿no? O sea, si queremos saber exactamente cuáles posiciones BIM o roles BIM existen estandarizados, básicamente, toda esa información está en la Guía Nacional BIM. ¿Ya? A ver, por ejemplo, en la Guía Nacional BIM te puede salir ahí un supervisor BIM, BIM Manager, modelador BIM, coordinador, especialista BIM, etcétera. Pueden salir varias especialidades o varios roles BIM, ¿no? Algo a tener en cuenta es de que dependiendo del proyecto no es que se tengan que tener, no sé, deberían tener todas las posiciones BIM que están mencionados ahí en la Guía Nacional BIM, ¿no? Entonces, va a depender del tipo de proyecto. Hay que considerar este plan de ejecución como si se estuviera elaborando para un colegio pequeño en realidad, ¿no? Hay que considerar eso. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de estructura organizativa, vamos a tener en cuenta entonces las organizaciones que van a estar dentro del proyecto y los equipos de trabajo. Entonces, en este caso se va a referir al nombre de la organización o cargo específico de el personal que forma parte del equipo de ejecución, justamente en esta sección, en la parte de organización y equipo de trabajo, en esa primera sección. Ya después se registran los datos de la persona encargada y ya después el rol BIM se especifica por parte del participante. En este caso se va a referir a todas las funciones que va a realizar una o más personas en justamente el desarrollo de esta etapa. Entonces, ¿por qué digo de una o más personas? Porque o sea, las posiciones BIM no se limitan netamente a una persona ya. O sea, pueden haber, por ejemplo, más de un modelador BIM, pueden haber más de un coordinador BIM y además también puede haber una persona que ocupe diferentes posiciones también. Entonces, todo eso se especifica también en esta parte. Como les decía, aquí en esta parte, una persona puede asumir varios roles BIM o también un rol BIM puede ser asumido por varias personas. Es decir, por ejemplo, un coordinador BIM puede realizar acciones, por ejemplo, de un supervisor BIM. Y también de igual forma, pueden haber varios modeladores BIM en ese mismo puesto y de igual manera un coordinador BIM o varios coordinadores, dependiendo del proyecto y dependiendo de, la estructuración de la empresa. A ver, ya, en cuanto a los roles BIM.
Ya, este es igual un tema amplio, ¿no? Pero igual lo voy a ir mencionando. En este caso, este, em, los roles BIM que te especifica, por ejemplo, el plan, o la guía nacional BIM, que es lo que acabo de mencionar, nos está hablando de un líder BIM, o un BIM manager, un gestor BIM, coordinador BIM, modelador BIM y supervisor BIM. Esas son, digamos, las 5 posiciones estandarizadas dentro de la guía nacional BIM. Las 5 posiciones estandarizadas. Cuestiones que, como les digo, pueden haber varias personas con el mismo puesto. Entonces, esto es necesario ir definiendo porque en el siguiente punto habla sobre autorización de seguridad. En este caso, en autorización de seguridad, está hablando del nivel de niveles de autorización de seguridad, que se va a referir entonces a los niveles de autorización que se va a tener, por ejemplo, para la parte destinada principal. Es decir, se va a definir el nivel de accesibilidad de los archivos, que estamos hablando de la información, a ciertas personas. Lo voy a explicar de otra manera. Por ejemplo, si aquí estamos colocando que el rol BIM es de un gestor BIM o de un director BIM, entonces la autorización de seguridad debe ser básicamente completa para que pueda tener el acceso a toda la información del proyecto, ¿no? Entonces, esto se define mediante niveles, L1, L2, L3, L4. Entonces, todo eso se va definiendo desde la misma posición. Es algo que se puede tener controlado ya dentro del mismo proyecto. Por ejemplo, dentro de un entorno común de datos, dentro de un BIM 360, Autodesk Construction Cloud, entre otros entornos comunes de datos como Trimble Connect, se puede definir el nivel de accesibilidad o de seguridad a las personas o a las funciones que están dentro del proyecto. Si tú añades una persona al entorno común de datos o al Drive, ¿no? Esta persona ya entra, digamos, a ese entorno común de datos con una función. Y esa función va a definir el nivel de accesibilidad que va a tener. En cuanto a la información, unas funciones puede tener un acceso un poco restringido a ciertas funciones, como poder eliminar archivos, sustituir archivos o descargar archivos. A eso me refiero. Entonces, ahorita lo vemos también más detallado. Al final justamente salen los niveles de autorización. Contacto de la persona y al final quién va a estar responsable justamente bueno, de la persona ya mencionada. ¿Quién va a ser responsable de esto? Ya, en la otra parte que habla sobre lista de recursos informáticos necesarios, aquí como les digo, ya desde antes ya nos estábamos basando netamente de BIM, de la implementación BIM, del manejo de la información. Entonces, en este punto ya nos enfocamos a saber primero el tipo de información, ¿no? Tipo de información que se va a manejar dentro de un entorno común de datos. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, en el formato de ejemplo, tenemos aquí tipo de información, modelo de información. ¿Qué viene a ser el modelo de información? El contenedor de información. ¿Dónde va a estar el modelo general? Después, por ejemplo, en tipo de información está mencionando las planimetrías. Pues diseño estructural, análisis estructural, metrados, coordinación 3D. Todo este tema de tipo de información que se va a manejar, mm, o sea, se puede utilizar los mismos que se están viendo ahí y se pueden agregar más también. Es dependiendo de qué es lo que se va básicamente a entregar, ¿no? O qué es lo que se va a trabajar. Por ejemplo, aquí en este gráfico ya nos está mostrando que se está trabajando con Revit para el contenedor de información. Pero si vemos más abajo en diseño estructural, ya está utilizando un programa adicional que viene a ser Tetla, justamente para el diseño. Entonces, ahí ya en otros masterclass lo he mencionado. Lo bueno del BIM es que existe también la interoperabilidad, ¿no? Es decir, la conexión entre estos, entre los diferentes software, una conexión directa entre ellos para justamente un mejor manejo de la información. Entonces, si nosotros elaboramos un diseño estructural en Tetla, este diseño se va a ir actualizando también dentro del Revit, por ejemplo, el contenedor de información. Eso es lo bueno. Entonces, por eso se están mencionando varios programas. También, por ejemplo, en tema de metrados, S10, coordinación, Navisworks.
Entonces, aquí definimos todos los recursos informáticos que se van a utilizar. Habla sobre el formato nativo y algo importante que se habla también es sobre la versión que se va a utilizar en bueno, el programa. Y esto es básicamente porque hay unos programas que para trabajar de manera colaborativa es necesario que tengan la misma versión. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del modelo de información que se va a trabajar con Revit, es completamente necesario poder definir cuál va a ser la versión que se va a utilizar para trabajar esto, ¿no? Para que todas las personas involucradas en el proyecto tengan esa misma versión. Entonces, de igual manera con bueno, la parte de planimetría, esto debería estar también en 2019, sería lo más lógico. Después versiones en diseño estructural. Hay programas, por ejemplo, que no es necesario que se mantengan la misma versión entre sí, ya que se pueden descargar o se pueden conectar mediante un formato IFC. Entonces, ahí no hay mucho problema. Análisis estructural, metrados y todo esto aquí está mencionando las versiones, ¿no? En este caso está coincidiendo que las versiones vienen a ser 2019, pero aquí, por ejemplo, en el cambio de programa sí se pueden utilizar versiones también diferentes, ¿no? Entonces, en cuanto a la lista de recursos informáticos que se van a necesitar, si se necesitan otros programas, se van a mencionar acá. Si se va a utilizar, por ejemplo, AutoCAD, también se va a tener que mencionar acá. Entonces, tal vez hasta si estamos hablando de recursos gráficos como imágenes, videos y todo eso, eso también se especifica aquí como recursos informáticos, ¿no? Como el formato de la imagen, JPG, ¿no? Todo ese tipo de cosas dentro del listado de recursos. Aquí en la estrategia de federación, también es importante tenerlo en cuenta. Como les digo, toda esta parte está enfocada en el contenedor de información. ¿Ok? Entonces, aquí sigue siendo lo mismo. Está enfocada entonces en el federado. ¿Qué viene a ser el federado? Es básicamente todo el modelo completo, con todas las especialidades. Yo le dije que estábamos hablando de un ejemplo como de un colegio. Entonces, digamos que este contenedor de información federado, esta primera sección federado, viene a ser todo el proyecto, contando todos los bloques, todo el polideportivo, el Zoom si es que hay, restaurantes si hay, todos los edificios educativos. Aquí están compuestos en este único archivo, en este modelo único, ¿no? Con todas sus especialidades. Pero entonces, algo que se debe tener en cuenta dentro de cualquier proyecto es la estrategia de federación. ¿De qué manera se va a componer el modelo BIM? Aquí nos está dando un ejemplo de que se va a componer por especialidades, cuanto a arquitectura, estructura, MEP y entorno. Esto seguramente es para un ejemplo, un colegio, ¿no? Pero si hablamos de alguna otra función, por ejemplo, un hospital, se podría dar aún más importancia, por ejemplo, en la parte de mecánicas. Esa parte de mecánicas ya no se trabaja en un archivo conjunto, sino se trabaja en un archivo independiente, que sea aquí mecánicas. O sea, esta estrategia es básicamente propuesta del equipo de ejecución. No es algo estandarizado sobre el tema de la federación de un proyecto, ¿no? Entonces, para que se entienda esta parte, este federado, primero, se refiere entonces al contenedor de información que está relacionado al desarrollo del modelo, ¿no? Todo en general, ¿ya? Y después se va a componer entonces de cada especialidad. Y en el caso de que sea un proyecto grande, dentro de cada especialidad va a haber un sector, un activo, una zona, dependiendo del tamaño del archivo, del proyecto, mejor dicho. Estamos hablando de arquitectura, sector uno, sector 2, sector 3, por ejemplo, ¿no? De esta manera se va a componer, por ejemplo, cada especialidad con los mismos sectores. Entonces, todo eso se va al final vincular y nos va a dar un modelo único que vendría a ser el modelo federado. Entonces, es necesario definir justamente este contenedor de información al momento de presentar un plan de ejecución BIM. Es básicamente cómo se va a repartir la información del modelo en el entorno común de datos. Al final, toda esta información va a estar dentro del entorno común de datos del BIM 360, el Trimble Connect. Ahí vamos a poder ver todas las carpetas de información. Vamos a ver una carpeta de arquitectura, otra de estructuras, otra de MEP, otra de entorno. Y dentro de ellas seguramente vamos a tener datos de diseño, datos del modelo, especificaciones y todo ello. Entonces, a eso se refiere esta sección de estrategia de federación, que es importante tener en cuenta también.
sé si aquí estoy terminando con la sección B. Ya. Falta el plan de movilización y la estrategia de entrega del modelo de información. Voy a ir aquí al formato web de la izquierda para que se vea mejor. Vamos a ir avanzando porque se está yendo el tiempo. Esta sesión es algo, más que nada informativa, ¿sí? Porque igual realizar un plan de ejecución BIM completo, igual toma su tiempo, pero estoy explicando cada parte, cada sección y cada parte para que se pueda elaborar, ¿no? Entonces, en esta parte, en esta sección de plan de movilización, está mencionando, por ejemplo, bueno, la referencia primero. En realidad ahí solamente se enumera la cantidad de actividades que se van a hacer. Y en tareas se describen las tareas que forman parte de la movilización, que esté relacionada entonces al entorno común de datos. ¿Ya? Entonces, de nuevo, no sé si en esta sesión lo he mencionado, bueno, o he explicado exactamente qué es el entorno común de datos. Es como si fuera un lugar donde podemos almacenar toda la información de manera colaborativa. Es decir, como si fuera un Drive, un Google Drive, un OneDrive, donde podemos justamente compartir la información con los demás participantes del equipo, ¿no? Pero que está más enfocado entonces a la parte de la construcción, donde podemos ver el modelo BIM, donde podemos colocar incidencias, observaciones, todo ello. Eso viene a ser el entorno común de datos. Entonces, en esta parte de tarea, se definir tareas que estén enfocadas al entorno común de datos, a los recursos informáticos, al software, al hardware, también las normas, estándares, métodos y también los procedimientos. Ya después, aquí a la derecha dice responsabilidades, es decir, qué responsabilidades conlleva cada una de esas actividades mencionadas, que están enfocadas, por ejemplo, al entorno común de datos, al software, a los métodos, capacidades y capacitaciones. Y las responsabilidades que se van a tener en cada tarea. ¿Ya? Luego, bueno, luego ya se considera el equipo de trabajo, el plazo de entrega, el tiempo y otras acciones. Entonces, aquí nos vamos al ejemplo. Y aquí pueden ver, por ejemplo, el entorno común de datos. ¿Qué tareas se pueden tener dentro de una actividad como tarea de entorno común de datos? ¿Cuál vendría a ser una tarea, por ejemplo? El tema de comprobar que el entorno común de datos sea el adecuado, ¿no? O comprobar que el nivel de accesibilidad al entorno común de datos sea el adecuado. O poder, bueno, como dice ahí, comprobar el flujo de procesos dentro del entorno común de datos. Comprobar que el flujo sea el adecuado, que sea sencillo de utilizar, ¿no? Que sea fácil de capacitar a las personas que utilicen ese entorno común de datos. Y hacer cuestiones de tareas específicas para el plan de movilización de la información. Aquí, por ejemplo, otra tarea enfocada en los recursos informáticos. Aquí unas tareas específicas pueden ser justamente verificar el funcionamiento de las máquinas que estén dentro de la empresa. Normas y estándares específicos. Aquí, bueno, tareas específicas sobre la revisión de ciertas normativas. Y bueno, esto lo vamos a ir pasando más rápido por el tema del tiempo. Vamos a ir a la parte 6 que habla sobre entrega del modelo de información. Aquí se van a cuantificar todos los entregables que van a estar dentro del proyecto. Los números, bueno, primero se enumera todos los entregables, luego se describe cuáles van a ser los entregables. En este caso se están considerando, por ejemplo, memorias descriptivas, plantillas de metrados, planimetrías y todo ello. Pero, por ejemplo, estos entregables por productos vienen a ser, digamos, por fechas, ¿no? Por etapas. Primero se está hablando de un entregable número uno, producto número uno, donde se presentan, por ejemplo, memorias del anteproyecto, por ejemplo, mm, análisis del lugar, del ambiente, del emplazamiento, planimetrías, en este caso escala 100, un modelo base 3D, como un producto 1. Ya dependiendo de las fechas y el tiempo de entrega, pues se va a ir a un producto 2, a una entrega 2, donde el manejo de la información obviamente va a ser mayor. Pero todo este nivel de entregables lo va a definir eh, eh, el equipo de gestión, ¿no? Va a definir justamente todo este tema de los productos entregables y el tiempo también plazo para ellos. Entonces aquí también se define cuál va a ser el tipo de entrega, los formatos de información de cada uno de esos archivos y cómo va a ser la entrega también. Ya sea física, una entrega virtual,
por dónde va a ser esa entrega y todo ello. Entonces aquí se establecen bueno, todas las entregas que van a haber en el proyecto. En este caso se están considerando cuatro, ¿no? Y sus cuatro entregables. Hasta ahí hay una consulta antes de seguir ya pasar a la última parte de propuesta de modificación. Ya. Vamos pasando a esta última parte para ir terminando. Aquí se consideran las normas de información, ¿sí? Por ejemplo, primero, ¿qué normativa se va a utilizar? Si estamos hablando de un proyecto educativo, se va a considerar entonces parte o resoluciones de Minedu, parte del Reglamento Nacional de Edificaciones, específicamente la norma técnica y todo ello, ¿no? Se va a considerar primero en esta parte. Pero también se va a considerar también modificaciones y leyes o normas adicionales justamente a esto. También se debe tener en cuenta la parte normativa del plan de ejecución BIM, la norma CISO seguramente. ¿Hay un audio prendido? ¿Quieren consultar algo o se prendió? Ya, entonces esa parte, de la parte normativa, ¿no? Tanto del proyecto, de la parte de diseño, tanto como el manejo de la información, viene a ser la parte de los formatos, guías nacionales, normas internacionales, la norma ISO, todo ello. En la siguiente parte está hablando sobre convenciones de identificación de contenedor de información. Entonces, en este caso ya se refiere más que nada a la codificación y metadatos a nivel específico de la inversión, que permite entonces identificar los contenedores de información, ¿no? Para agilizar justamente cómo encontrar cierta información dentro de un entorno común de datos. Es decir, por ejemplo, aquí podemos ver que se divide en disciplinas, descripciones, códigos, revisiones. Entonces, nosotros para poder darle una nomenclatura a los archivos, ¿no? Es decir, por ejemplo, a un plano de arquitectura, debemos considerar, por ejemplo, un código, el código para la codificación del nombre, un código de inversión, la parte de la disciplina, que puede ser representado por las dos letras AR, por arquitectura, y después, por ejemplo, el nombre del plano, por ejemplo, o el archivo nativo en el que está elaborado ese documento. Entonces, aquí se definen cómo se va a dar la nomenclatura de todos los archivos dentro del entorno común de datos. Más que nada para que sea más fácil encontrar todos los archivos que se van a manejar en cada uno. Después, propuesta de calidad del modelo de información. Básicamente, cuáles van a ser, como tal, propuestas para poder garantizar una mejora en cuanto a la calidad del proyecto. Eso se puede separar tanto en modelo de información, tanto en planimetrías, tanto en entorno común de datos, cuáles van a ser la propuesta justamente para una mejora de estos aspectos. Si estamos acabando, vamos a avanzar un poquito más rápido. Aquí, por ejemplo, en propuesta de indicadores de rendimiento, es básicamente cómo vamos a nosotros comprobar de que se está mejorando o se está logrando los objetivos, o se está mejorando la calidad, se está mejorando en temas de tiempo, todo ello. Básicamente los indicadores que nos va a decir que esto es así, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros queremos un indicador de calidad que está relacionado entonces al porcentaje de interferencias, aumento de construir, aquí están, por ejemplo, mencionando cuál va a ser la meta final, de reducir interferencias al momento de construir. Y con cuánta frecuencia se va a observar justamente el tema de las interferencias mensualmente. Como ya se sabe, dentro de la parte de diseño, nosotros ya podemos ir definiendo o ir encontrando esas interferencias y poderlas solucionar antes justamente bueno, de la construcción, de la obra. Aquí, por ejemplo, está hablando de porcentaje de variación de tiempo.
en definición, por ejemplo, o en contraste a otros proyectos con la misma función, por ejemplo. Hacer una comparación de tiempos con otro proyecto. Entonces, eso vendría a ser también un indicador de rendimiento en cuanto al proyecto. Mm, Aquí está hablando métodos y procedimientos de producción de la información. Esta sección, en este punto 2, se reparte entonces entre estrategia de coordinación entre especialidades, cómo va a ser el manejo de información entre los equipos de trabajo. Equipos de trabajo le estoy llamando arquitectura, estructuras sanitarias, eléctricas. Cómo va a ser el manejo de información entre especialidades o equipos de trabajo. Entonces, aquí, por ejemplo, está mencionando, cada equipo es responsable de su diseño, de su coordinación, de lo presentado en el entorno común de datos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, también se establece los programas que se van a utilizar, eh, más que nada más enfocado a la conectividad que van a haber, ¿no? Entre especialidades. Por ejemplo, si la parte estructural va a utilizar un programa como Tetla, aquí se debe especificar, por ejemplo, cuál va a ser la conectividad directa de Tetla con Android, en este caso que se está utilizando para todo el proyecto. A ver, actividades para la detección y resolución de interferencias, también un punto adicional y bueno, y también importante para poder ir definiendo cuáles van a ser las actividades. Por ejemplo, o sea, actividades que se pueden tener en cuenta para justamente detectar estas interferencias es mm, revisar constantemente el entorno común de datos, por ejemplo, donde van a estar todas las especialidades ahí conectadas y vinculadas. Ahí podemos ver y comparar, y ya podemos analizar esas interferencias o esas incompatibilidades mediante un programa de visualización, básicamente, que es el entorno común de datos. También mediante programas adicionales como Navisworks, que nos permite entonces hacer un análisis de esas interferencias, buscarlas, encontrar esas interferencias y ya después buscar una solución. Después puede ser justamente enfocado a cómo solucionar estas interferencias en base a reuniones semanales, mensuales, ¿no? Reportes de interferencias. Todo eso se va definiendo en esta sección. Cómo se va a manejar la interferencia, cómo la vamos a encontrar y cómo la vamos a solucionar. Ya terminando, aquí por ejemplo se está mencionando el nivel de tolerancia que va a haber entre interferencias. Ya hablando de interferencias, aquí se está teniendo en cuenta el nivel de tolerancia. Se va a especificar el nivel de tolerancia y el nivel de influencia que va a tener las otras especialidades. O el nivel de importancia, básicamente. Aquí, bueno, aquí se especifica en cuanto a un ejemplo, interferencias entre especialidades, tipo de referencia, de interferencia, y la tolerancia que se está teniendo en cuenta para este proyecto. Puede tener en cuenta 10 milímetros, 20 milímetros, ya igual depende bueno, de la empresa que lo elabore. Requisitos de seguridad de información. En este caso, básicamente cumplir con los requisitos de seguridad, ¿no? De acceso a la información, que también puede ser establecida dentro de las normas ISO. ¿Ya? Y por último, ya para ir terminando, estamos hablando de los niveles de seguridad. Aquí se establecen cuáles van a ser esos niveles con códigos. Y, digamos, en base a cada uno de estos niveles, ¿qué nivel te va a permitir, por ejemplo, poder acceder a los archivos libremente y eliminarlos, y cambiarlos, y actualizarlos, y descargarlos dentro de un entorno común de datos, por ejemplo? Conforme va variando este nivel de seguridad o este nivel de alcance, entonces la accesibilidad o las las actividades que tú puedes realizar dentro del entorno común de datos va a ir disminuyendo. Les digo, en algún punto ya ni siquiera se va a poder siquiera descargar el archivo, solamente temas de visualización. Entonces, aquí se va a definir el nivel de acceso, nivel de seguridad que van a tener cada una de las posiciones BIM. Entonces, hace un momento lo mencioné por códigos de nivel, L1, L2, L3, y eso se coloca más adelante, ¿no? Aquí se establecen cuáles van a ser los niveles de seguridad y más adelante, donde estábamos viendo a los responsables, aquí, en la estructura organizativa, ahí veíamos los responsables, los roles, y aquí podíamos ver los niveles de autorización. Y aquí se definía, por ejemplo, el nivel que va a tener de autorización
el director BIM, por ejemplo. L1, el nivel más alto de accesibilidad a los archivos. Y después va a ir bajando este nivel dependiendo de las posiciones BIM, ¿no? Dependiendo quién necesite entrar a o modificar los archivos, eliminar, sustituir y todo ello, ¿ya? Entonces, eso está, digamos, resumido. He tratado de explicar cada sección, ¿sí? Igualmente, como ven, es un plan un poco largo. Si que se comienza a elaborar todo este plan con toda la información, esto es solamente un ejemplo, pero se debe llenar con mayor información, con todos los programas, con todas las actividades, con todas las subactividades, con todos los responsables, con todo, para poder justamente presentar este plan de ejecución BIM. Este es un plan ya más completo, o sea, tú lo presentas después, tú presentas uno inicial, como les decía al inicio, un plan de ejecución para la parte de contratación, junto con una matriz de responsabilidades, algo más básico. Y ya después, cuando es aceptado este proyecto, aceptado en la ejecución, pues el plan ya se desarrolla a un nivel más avanzado mediante este formato número 5. Y como les digo, está ahí en la guía nacional. Bien. Sí. Aquí me estaba preguntando, antes de pasar la palabra, me estaban preguntando si en el entorno común de datos debe compartir toda la información y corresponde a todas las especialidades, o quiénes son los que definen qué es lo que se debe compartir. O sea, en ese entorno común de datos debe estar toda la información, ¿ya? Toda la información del proyecto. O sea, en primera instancia, toda la información del proyecto va a estar en el entorno común de datos, todas las especialidades. Ya, por ejemplo, quién va a acceder a las especialidades, ya es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, es un tema un poco más amplio, no lo voy a explicar completo, voy a tratar. Dentro de las normas ISO, por ejemplo, hay un orden o un nivel de accesibilidad o un orden del manejo de información dentro de un entorno común de datos. En primera instancia, toda la información va a estar ahí, pero va a estar separada por carpetas. Es decir, una carpeta, por ejemplo, tal cual como dice ahí, una carpeta WIP, que es la carpeta Work in Progress, de una carpeta de publicado, compartido, publicado, archivado, o sea, va a seguir un orden. Entonces, por ejemplo, la primera carpeta, según lo que menciona la norma ISO, en la primera carpeta no todos los equipos van a tener acceso a justamente a todas las especialidades, por ejemplo. Es decir, los que estén en la especialidad de arquitectura no van a poder entrar libremente a los archivos de instalaciones sanitarias, por ejemplo, ¿no? Ahí el nivel de accesibilidad está restringido. Y eso es básicamente no es algo normado, es una guía, nada más, que se puede tener en cuenta en el proyecto o no. Entonces, en unos proyectos, todos los miembros del proyecto pueden tener el nivel máximo de accesibilidad de los archivos, o no, puede ser totalmente limitado. Es decir, a esta carpeta Work in Progress, que son los archivos que todavía están en proceso, nadie más puede tener acceso, netamente los especialistas que están a cargo de tal disciplina, ¿no? Entonces, ese es un tema también a mencionar, un tema más extenso, ¿no? Pero espero que en base a esa pequeña explicación haya quedado mejor, un poco claro. Ya, voy a ir dando el pase, si es que no hay otra consulta, voy a ir pase para las palabras finales, muchas gracias. Igual si hay otra consulta, por ahí lo escriben por chat y lo escribo por chat. A ver, Dafne, ¿estás ahí? Para que pueda dar... Sí, buenas Ah, ya, noches. dale, dale. Sí, a ver.